Bueno, avísenme cuando vean. Ya se ve la pantalla, profe. Se ve bien. Perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces la clase pasada estuvimos viendo valoraciones ácido-base, estuvimos haciendo algunos cálculos, vimos qué pasaba con la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte, vimos detalladamente qué pasaba en la valoración de un ácido débil con una base fuerte y comentamos, para que ustedes puedan trabajar después en casa, qué pasaba con una base fuerte cuando la valorábamos con un ácido fuerte y qué pasaba con una base débil cuando la valorábamos con un ácido fuerte. Lo que nos quedó ver es, bueno, qué pasa cuando valoramos protolitos polipróticos, ¿sí? Entonces, recuerden que los protolitos polipróticos son aquellos que son capaces de aceptar o ceder más de un protón. Y entonces vamos a ver el ejemplo particular de una valoración de una solución de una base diprótica, en este caso carbonato, que va a estar como carbonato de sodio. Y después vamos a ver el ejemplo de un ácido triprótico, poliprótico, como el ácido fosfórico. Bien, entonces, en la valoración del carbonato, bueno, recuerden que la base triprótica como tal no la vamos a encontrar en disolución, sino que la vamos a encontrar formando parte de una sal que se disociaba completamente para dar lugar a la formación de iones sodio y de iones carbonato. Los carbonatos, el anión carbonato, es una base diprótica. El carbonato se va a valorar con un ácido fuerte, ¿sí? Ese criterio no cambia. Vamos a valorarlo con un ácido fuerte, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Y en la reacción de valoración del carbonato con un ácido, se va a dar lugar a la formación del ácido carbónico y agua, ¿sí? No deja de ser una reacción de neutralización, ¿sí? Y fíjense que fíjense que no es una reacción de neutralización, sino que se va a formar, ahí me quedé pensando por eso. Las que sí vimos en el caso de la formación de sales lo eran, en este caso, esta que vemos acá no. Pero fíjense que esta es la reacción global y nosotros vamos a comenzar agregando, imagínense la valoración en la cual tenemos en el Erlenmeyer el carbonato, vamos a poner en la bureta el ácido clorhídrico, por ejemplo, y vamos a comenzar a valorar el carbonato con el ácido clorhídrico. Cuando estemos valorando, lo que va a pasar es que el carbonato va a ser capaz de aceptar primero un protón para dar lugar a la formación del bicarbonato y luego otro protón para dar lugar a la formación del ácido carbónico, ¿sí? Como primero va a aceptar un protón y después va a aceptar el otro protón, entonces nosotros vamos a tener, ¿sí?, dos puntos de equivalencia. Un punto de equivalencia que va a corresponder a la aceptación de este primer protón para dar lugar a la formación del anión bicarbonato y un segundo punto de equivalencia que va a ser correspondiente a la formación del ácido carbónico, ¿sí? Fíjense que en la curva de valoración, a simple vista, vemos que tenemos dos saltos alrededor del punto de equivalencia. Un primer salto que va a corresponder a esta primera reacción y un segundo salto que va a corresponder a esta segunda reacción. La que tenemos acá arriba es la reacción global, sería así. Bien, entonces, a partir de esto, primero vamos a recordar lo siguiente. Fíjense que yo les puse ahí en la valoración de una solución de carbonato de sodio, les puse el valor de las constantes de basicidad de la base diprótica. Recuerden a qué correspondían esas constantes de basicidad, porque después lo vamos a necesitar para relacionar esto que está pasando en los puntos de equivalencia. La primer constante correspondía a esta primera reacción en la que el carbonato en agua da lugar a la formación del bicarbonato y protones, y esta segunda constante, mayor, correspondía a la que el bicarbonato en agua da lugar a la formación del ácido carbónico y protones, ¿sí? Eso lo habíamos visto ya cuando vimos cómo calculábamos el pH de una base diprótica en disolución. Bien, entonces
Dicho eso, si vamos a llevar a cabo entonces ahora la valoración, vamos a hacer el análisis que hacíamos con las valoraciones de protolitos monopróticos, en qué pasa en el punto de equivalencia, antes del punto de equivalencia y demás, teniendo en cuenta que ahora vamos a tener 2 puntos de equivalencia. No vamos a hacer los cálculos porque son un poquito más largos, pero sí vamos a ir destacando las especies que tenemos en disolución y cómo vamos a calcular el pH en cada una de esas regiones, ¿sí? Entonces, piensen que partimos de la base diprótica, ¿sí? Entonces, en el punto inicial, ¿sí? En este punto que tenemos acá, ¿qué especie tengo en disolución? Ácido carbónico. No, piensen que partimos de la base diprótica, ¿sí? Yo tengo Entonces carbonato. el carbonato, exacto. Piensen, Ok. estamos en el inicio de la valoración. Yo quiero valorar la base diprótica, el carbonato. Entonces, yo tengo el carbonato en disolución, todavía no hice ningún agregado de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, lo que tengo en disolución es solamente el carbonato. El carbonato es una base diprótica. Por lo tanto, el pH de esa disolución, es decir, el pH en el punto inicial, lo vamos a calcular con la expresión que vimos, ¿sí? Para el cálculo de la concentración de iones de hidrógeno para una base diprótica. Y acuérdense que vimos la expresión en función de los oxidrilos, bueno, es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando del cálculo de pH en ese punto. Fíjense que ya, por supuesto, estamos hablando de una base diprótica en el punto inicial, estamos empezando esta curva de valoración en pHs alcalinos. Bien, antes del punto de equivalencia, antes del primer punto de equivalencia, recuerden que yo les dije, primero va a ocurrir esta reacción y luego va a ocurrir esta segunda reacción. Entonces, antes del primer punto de equivalencia, ¿sí? ¿Qué especies yo voy a tener en disolución? En esta zona de acá sería, donde está marcada con la flecha azul. Carbonato solamente. Tengo los carbonatos y ya comencé la valoración. Por lo tanto, estoy agregando ácido clorhídrico y esos protones que yo estoy agregando están reaccionando con la base diprótica para dar lugar a la formación del bicarbonato. ¿Sí? Entonces, en esa zona, antes del primer punto de equivalencia, voy a tener carbonatos y también voy a tener los bicarbonatos que se están formando. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tengo los carbonatos y los bicarbonatos que se comenzaron a formar. Todavía no, todavía tengo un carbonato en disolución, ¿está? Pero ese carbonato que tengo en disolución, ¿sí? Parte se consumió con el agregado de ácido clorhídrico para dar lugar a la formación del bicarbonato, ¿sí? Entonces, en esa zona anterior al primer punto de equivalencia, voy a tener carbonatos y bicarbonatos. ¿Cómo calculo el pH en esa zona, entonces? Con la constante de basicidad de la primera reacción, con la Kb1. ¿Pero con qué expresión? Sí, está involucrada la Kb1, claramente. Pero ¿con qué expresión? ¿Qué tengo en esa disolución? Si yo tengo la base y el bicarbonato, ¿qué es? Su ácido conjugado. Bien, su ácido conjugado. Entonces tengo la base diprótica y su ácido conjugado. Por lo tanto, ¿qué tengo en disolución? Una solución reguladora es. Bien, una solución reguladora, ¿sí? Entonces, voy a calcular el pH de esta disolución con la fórmula que tenemos, la expresión que tenemos para disoluciones reguladoras básicas, ¿sí? Mira, estamos trabajando acá. Es una base y su ácido conjugado. Entonces, usamos la expresión para el cálculo del pH de una disolución reguladora básica. Y, como alguien dijo por ahí, la constante que va a estar involucrada para esa expresión va a ser la Kb1, ¿sí? Que involucra justamente ambas especies. ¿Está? Muy bien.
Llegamos al primer punto de equivalencia, es decir, agregué suficiente ácido para que se consuma todo el carbonato que estaba en disolución. Y entonces, en disolución, ¿qué especie tengo? El ácido nada más. El ácido conjugado, ¿no? Exacto, el ácido conjugado sería el bicarbonato. Esta es una especie que voy a tener en el punto de equivalencia, en el primer punto de equivalencia. Entonces, en el primer punto de equivalencia tengo el bicarbonato, es decir, se consumió todo el carbonato que yo tengo en la disolución por la cantidad estequiométricamente equivalente de ácido y dio lugar a la formación del anión bicarbonato. El bicarbonato, ¿sí? En este caso sería bicarbonato. ¿Qué especie es? ¿Cómo calculo el pH de una disolución de bicarbonato? Era un anfo lito, ¿se acuerdan? ¿Sí? Nosotros vimos cómo calcular el pH de una disolución que contiene un anfolito, como por ejemplo el bicarbonato. Entonces, en este punto de equivalencia, tengo un anfolito. ¿Por qué el bicarbonato es un anfolito? Porque es tanto capaz de aceptar un protón para dar lugar a la formación de ácido carbónico, como de ceder este protón para dar lugar a la formación de la base, ¿sí? Entonces, en el primer punto de equivalencia, yo tengo un anfolito. Entonces, voy a calcular el pH con la expresión que vimos para el cálculo de pH de los anfolitos, ¿sí? Vamos antes del segundo punto de equivalencia. Podemos decir, región posterior al primer punto de equivalencia, pero anterior al segundo punto de equivalencia. En el gráfico está marcada con la flecha amarilla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo llegué hasta el primer punto de equivalencia, pero sigo agregando ácido, ¿sí? Y entonces, sigo agregando ácido, ¿y qué especies voy a tener ahora en disolución? Bicarbonato y ácido carbónico. Exacto, voy a tener en disolución. Uy, esperen, se lío. Es lo que no tenía que tocar. Ahí. Tengo bicarbonato y tengo ácido carbónico, ¿sí? Entonces, en esa región, ¿cómo calculo el pH? Es otra vez la solución reguladora. Muy bien, es otra vez una solución reguladora. Tengo la base, el bicarbonato, y su ácido conjugado. Pero, profe, recién dijiste que el bicarbonato era el ácido conjugado del carbonato. Perfecto, pero también dijimos que era un anfolito. Entonces, el bicarbonato es el ácido conjugado del carbonato, pero a la vez es una base, ¿sí? Y su ácido conjugado es el ácido carbónico. ¿Está? Es un anfolito. Entonces, calculo con una solución reguladora. ¿Y ahora qué constante va a estar involucrada? Fíjense, tengo esta especie y tengo esta especie. Por lo tanto, la constante que involucra a estas dos especies es la Kb2, ¿sí? Entonces, en la expresión de una solución reguladora, otra vez vamos a utilizar la expresión para una reguladora básica, vamos a utilizar la constante de basicidad 2, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que la constante involucrada tiene que ver con qué especies, ¿sí? Yo tengo en esa disolución en ese momento. Bien. Bueno, y ahora llegamos al segundo punto de equivalencia. Profe, ¿podés Sí. repetir eso de que el ácido, ¿cómo era? Ácido, no me acuerdo del nombre. El ácido carbónico. El ácido carbónico es el ácido conjugado del carbonato. Sí. ¿Y qué era del otro? Del... Nada, en realidad el bicarbonato se comporta en esta reacción, ¿sí? Es el ácido conjugado del carbonato, pero a la vez en esta segunda reacción se comporta como base y su ácido conjugado es el ácido carbónico, ¿sí? Eso les quería hacer notar, si bueno, es un anfolito, ¿sí? Depende en qué está en disolución, puede actuar de una forma o de la otra. Hasta el primer punto de equivalencia
¿sí? En primer punto de equivalencia dijimos en un folito. Hasta el primer punto de equivalencia, la reguladora estaba formada por la base, que era el carbonato, y ese bicarbonato actuaba como su ácido conjugado. Ahora, antes del segundo punto de equivalencia, que otra vez tengo bicarbonato en esa disolución, ese bicarbonato ya no va a estar actuando como ácido conjugado del carbonato, sino que ahora es la base y su ácido conjugado es el ácido carbónico. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. Bueno, y segundo punto de equivalencia, ¿qué especie tengo en disolución? El ácido carbónico. El ácido carbónico, muy bien. Llegamos al segundo punto de equivalencia y agregué la cantidad estequiométricamente equivalente de ácido para que reaccione todo el bicarbonato que sostenía en esa disolución. Por lo tanto, en el segundo punto de equivalencia tengo el ácido carbónico. ¿Cómo calculo el pH? Ahí es el ácido débil. Bien, es un ácido débil, ¿sí? Es un ácido débil diprótico, ¿sí? Y ¿se acuerdan? Nosotros vimos cómo calcular. Recuerden que finalmente la expresión para calcular la concentración de iones hidronio de un ácido diprótico era similar a la que usábamos para un ácido monoprótico. ¿Se acuerdan? Hicimos todo ese desarrollo y dijimos por qué. Entonces usamos la expresión para calcular la concentración de iones hidronio de un ácido poliprótico, diprótico en este caso, que va a ser que similar, la misma, a la que usábamos para el monoprótico. ¿Sí? Bien, y después del segundo punto de equivalencia, la región en la que está marcada ahora con la flecha roja, ¿qué especie voy a tener en disolución? El carbónico otra vez. Bien, ¿Y el ácido clorhídrico? bien. Y el exceso del valorante que estoy agregando. Entonces tengo ácido carbónico y ácido clorhídrico que estoy usando como valorante. Entonces tengo la mezcla de los dos ácidos. ¿Y cómo calculo el pH entonces? Con el ácido fuerte. Muy bien, con el ácido fuerte, por lo que ya venimos comentando en las clases anteriores. Es decir, en presencia tengo una mezcla de un ácido débil y ácido fuerte. En presencia de un ácido fuerte que se disocia de forma completa, siempre va a gobernar el pH el ácido fuerte, ¿sí? El protolito fuerte, porque se disocia de forma completa y es el que mayor porcentaje de iones hidronio va a aportar a esa disolución. ¿Tá? Lo que puede aportar el ácido débil frente, ojo siempre, frente al ácido fuerte, es despreciable, ¿sí? Entonces, calculamos con la expresión que habíamos desarrollado para ácidos fuertes. Excelente. Entonces, ven cómo se va haciendo el desarrollo de este análisis de por ejemplo, en este caso, una base fuerte. Entonces, vamos teniendo en cuenta cada uno de los puntos en esta valoración y en función de eso vemos qué especies tenemos en disolución y cómo calcularíamos ese pH, ¿sí? Bueno, me quedaba eso ahí. Bien, entonces, ahora nos quedaría ver, bueno, ¿y cómo hacemos esta valoración en el laboratorio? ¿Podemos elegir indicador? ¿Sí? ¿Podemos elegir un indicador si quiero valorar una solución de carbonato? Entonces, dijimos que el primer punto de equivalencia, las especies involucradas tenían que ver con la constante de basicidad 1. Y en el segundo punto de equivalencia, las especies involucradas tenían que ver con la constante de basicidad 2. Fíjense que eso se nota, ¿sí? Fíjense que el salto del primer punto de equivalencia, que tiene la constante menor, es nada, de apenas 0,5 unidades de pH, y el salto alrededor del segundo punto de equivalencia, que tiene la segunda constante, ¿sí? Tiene algunas unidades más, casi una unidad de pH más o menos, ¿sí? Justo una unidad de pH, ¿tá? Pero este primer salto, que tiene solo 0,5 unidades de pH de diferencia, no podemos encontrar un indicador, es muy difícil encontrar un indicador. Recuerden que está asociado el salto al valor de las constantes, ¿está? Entonces, para este primer punto de equivalencia, en donde la constante es tan pequeña, no consigo un indicador que pueda virar, por supuesto, dentro de la región de equivalencia. Y fíjense que esta región de equivalencia está calculada teniendo en cuenta ya un error de un 1%, ¿sí? Entonces, la región de equivalencia, la primera región de equivalencia, en este caso, que va entre 8,1 y 8,6,
está calculada teniendo en cuenta un error de un 1%. Y así todo es tan pequeña que no vamos a poder encontrar un indicador. El segundo punto de equivalencia, en este caso sí podemos llegar a encontrar un indicador. La región de equivalencia, teniendo en cuenta un error de un 1%, va entre 3,4 y 4,4, ¿sí? Y si miramos la tabla, el intervalo de viraje, en este caso del naranja de metilo, va entre 3,1 y 4,4. Empieza a virar un poquito antes, ¿sí? Y termina de virar justo cuando termina la región de equivalencia, quizás se cometa un error un poquito más solo, el 1%, pero es el único indicador que podríamos llegar a usar. Entonces, si nosotros queremos hacer esta valoración en el laboratorio, vamos a poder solamente calcular el volumen que gastamos de valorante hasta el segundo punto de equivalencia. El primer punto de equivalencia no lo vamos a poder ver con un indicador visual, ¿sí? No lo vamos a poder ver visualmente en el laboratorio. Si tenemos que hacer esta curva, se puede hacer con algún indicador instrumental, con algún método instrumental, pero no la podemos hacer mediante la elección de un indicador visual. Entonces, el primer punto de equivalencia lo perdemos, sí podemos ver el viraje del segundo punto de equivalencia, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien, ¿qué pasa con las valoraciones de ácido fosfórico? Bueno, no vamos a hacer tan en detalle, la voy a ir haciendo un poquito más rápido. Se hace de forma similar, inténtenlo hacer, ¿sí? Ustedes con las expresiones y demás. En este caso, el ácido fosfórico es un ácido triprótico, ¿sí? Tenemos estas tres constantes involucradas, acidez. Esta sería la reacción de valoración global y estas serían las reacciones que se van dando paso a paso durante la valoración. Tenemos tres constantes involucradas, vamos a tener 3 puntos de equivalencia, ¿sí? Entonces, fíjense que los puntos de equivalencia están directamente asociadas a las constantes de acidez o basicidad involucradas, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 3 constantes de acidez involucradas, vamos a tener 3 puntos de equivalencia. Bien, entonces, vamos a hacer el análisis. En el punto inicial, ¿sí? Nosotros tenemos solamente ácido fosfórico en el Erlenmeyer. El hidróxido de sodio está en la bureta, todavía no lo comencé a agregar. Estamos parados en este punto, ¿sí? ¿Cómo calculo el pH en este punto en el cual tengo solamente ácido fosfórico? Lo vamos a calcular a partir de la expresión para el cálculo de la concentración de iones hidrógenos de un ácido triprótico, que era un ácido poliprótico que al final terminaba siendo la de un ácido monoprótico, ¿no es cierto? Lo habíamos visto. Así que es esa la expresión que vimos. ¿Qué pasa antes del primer punto de equivalencia? Sería en esta región de acá. Bueno, en esa región yo voy a tener ácido fosfórico más el dihidrógeno fosfato que se está comenzando a formar, ¿sí? Entonces tengo la mezcla de estas dos especies. Tengo el ácido fosfórico, que todavía está en disolución, no reaccionó completamente, y tengo la formación del dihidrógeno fosfato que se está formando antes del primer punto de equivalencia. Tengo el ácido y tengo su base conjugada. Por lo tanto, otra vez, en esta región tenemos la formación de una disolución reguladora. En este caso, calculo el pH con la expresión para calcular el pH de disoluciones reguladoras ácidas. Y la constante involucrada va a ser la primer constante, la que involucra a estas dos especies, ¿sí? La Ka1. En el primer punto de equivalencia, ¿sí? Agregué la cantidad estequiométricamente equivalente de hidróxido de sodio para que reaccione todo el ácido fosfórico que tengo en disolución. Por lo tanto, la especie que tengo en disolución ahora es el dihidrógeno fosfato, ¿sí? El primer punto de equivalencia. El dihidrógeno fosfato es un anfolito, por lo tanto, calculo su pH con la expresión para anfolitos. Después del primer punto de equivalencia y antes del segundo punto de equivalencia, voy a estar ubicada en esta reacción, ¿sí? Sigo agregando hidróxido de sodio, el dihidrógeno fosfato va a dar lugar a la formación del hidrógeno fosfato, ¿sí? En disolución, y entonces antes del segundo punto de equivalencia tengo dihidrógeno fosfato y tengo hidrógeno fosfato. Otra vez tengo ahora el ácido y su base conjugada. Fíjense que este anfolito, otra vez, acá era la base conjugada del ácido fosfórico. Pero ahora
en esta nueva disolución está actuando como ácido. Y entonces es el ácido y su base conjugada. Por lo tanto, otra vez tenemos una disolución reguladora. ¿Sí? Ese venía, una disolución reguladora. En el segundo punto de equivalencia, es decir, cuando agregue la cantidad estequiométricamente equivalente de hidróxido de sodio para que reaccione todo el dihidrógeno fosfato, voy a tener en disolución hidrógeno fosfato. Profe, Sí. ahí sería una solución reguladora ácida. Sí, ¿no? siempre, Ok. siempre vamos a tener soluciones reguladoras ácidas, ¿sí? Otra vez, tengo el ácido y su base conjugada. Y en este caso, está bien, no lo aclaré, en este caso la constante que involucra a estas dos especies es la Ka2, ¿sí? Es esta constante la que vamos a utilizar, ¿está? En el segundo punto de equivalencia, entonces tengo el hidrógeno fosfato. El hidrógeno fosfato es un anfolito, ¿sí? Es capaz de aceptar protones como de ceder ese único protón. Por lo tanto, otra vez calculo el pH, ¿sí? Con la expresión para anfolitos. Sigo agregando hidróxido de sodio, ¿sí? Y entonces estoy en la zona después del segundo punto de equivalencia y antes del tercero, ¿sí? Estoy en esta reacción. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el hidrógeno fosfato que está reaccionando y se está formando el fosfato, ¿sí? El fosfato es una base triprótica, ¿tá? Y entonces tengo, fíjense otra vez, el ácido, recuerden que es un anfolito, acá actúa como base conjugada, acá en esta disolución está actuando como ácido. Entonces tengo el ácido y su base conjugada. Otra vez tengo una solución reguladora. Otra vez tengo una solución reguladora ácida. Y ahora la constante involucrada es la Ka3. ¿Sí? Estoy acá, con estas dos especies. Finalmente, en el tercer punto de equivalencia, lo que voy a tener es fosfato en disolución. Ahora vamos a hablar de por qué no vemos ningún tercer punto de equivalencia en esa curva de valoración. ¿Sí? Pero en teoría, tenemos un tercer punto de equivalencia que sería cuando agrego la cantidad estequiométricamente equivalente de hidróxido de sodio para que reaccione todo el hidrógeno fosfato que yo tengo en disolución. Por lo tanto, en disolución lo que voy a tener es el fosfato. El fosfato es una base triprótica, por lo tanto, calculo el pH calculo el pH con la expresión para calcular la concentración de iones hidrógeno y iones oxidrilo de bases polipróticas, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la misma situación que teníamos para los ácidos polipróticos, lo teníamos para las bases polipróticas? Así que esa es la expresión que vamos a utilizar. Y finalmente, en el tercer punto, después del tercer punto de equivalencia, vamos a tener el fosfato, que se formó hasta el tercer punto de equivalencia, y vamos a tener hidróxido de sodio en exceso. Tenemos una base débil, muy débil, y tenemos el hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Entonces, otra vez estamos ante la misma situación, tenemos un protolito fuerte en disolución en exceso, por lo tanto, vamos a calcular el pH de esa disolución con la expresión para bases fuertes. ¿Sí? Más o menos me siguieron. Intenten hacer este ejercicio ustedes en casa, ¿sí? Busquen las expresiones para cada uno, ¿sí? Yo acá no las puse, no están explícitas, pero búsquenlas, fíjense cuáles son, si las tuviesen que aplicar, si saben cómo reemplazar, si con qué constante. Todo eso es un ejercicio que lo pueden hacer en casa, por supuesto me lo pueden consultar, lo pueden ir consultando por el foro, ¿está? Si no, después lo veremos en la clase de consulta general. Pero intenten ir haciéndolo y como para tener, digamos, algo más explícito, a ver si me quedó del todo claro, ¿sí? Si les quedó realmente del todo claro. Bueno, y acá se nos perdió un punto de equivalencia. ¿Qué pasó con el tercer punto de equivalencia? Con ese tercer punto de equivalencia pasa que la constante de acidez para ese tercer punto de equivalencia, ¿no? que tiene esas especies involucradas, es tan pequeña, fíjense que es 4,8 por 10 a la menos 13, que ni siquiera se alcanza a ver el salto. Ese salto no se ve, ¿sí? Fíjense que si para una constante de recién teníamos de a la menos 8
teníamos 0,5 unidades de pH, para una que es a la menos 13, no hay salto directamente. Por eso no se ve. De forma teórica, podemos, como hicimos recién, decir, bueno, qué especie voy a tener y cómo calcularía el pH en ese punto, pero en la práctica la constante es tan pequeña que ese salto directamente no se puede medir. Ni de forma, no se puede, por supuesto, de forma visual, no lo podemos ver en el laboratorio, pero además tampoco se puede ver con un indicador instrumental, con una técnica instrumental. Entonces, directamente por eso no está en esta curva. Y esta parece una curva de valoración de un ácido diprótico en vez de un ácido triprótico. Pero en realidad eso es lo que pasa. La tercera constante es tan pequeña que el salto no se ve. Entonces, fíjense, tenemos un salto del primer punto de equivalencia y del segundo punto de equivalencia con regiones de equivalencias calculadas teniendo en cuenta un error de un 1%. ¿Sí? Entonces, la primera va de 4,2 a 5,3 y la segunda va de 9,2 a 10,2. Fíjense, la primera corresponde a una constante a la menos 3 y la segunda corresponde a una constante a la menos 8. ¿Sí? Entonces, estos serían los indicadores que se podrían llegar a usar. Para el primer punto de equivalencia, podríamos usar el verde de bromocresol, ¿sí? Que tiene un intervalo de viraje entre 4 y 5,6. Fíjense que está por afuera totalmente, ¿sí? O sea, empieza a virar antes y termina de virar después de la primera región de equivalencia. Por lo tanto, el error que vamos a cometer al usar el verde de bromocresol va a ser mayor al 1%, ¿sí? Pero bueno, si tuviésemos que hacer esta valoración en el laboratorio con un indicador visual, es la opción, no hay muchas más opciones, ¿está? Teniendo en cuenta que estaríamos cometiendo un error mayor al 1%. Y en el caso del segundo punto de equivalencia, que va entre 9,2 y 10,2, tenemos como posible indicador la fenolftaleína, que tenía un intervalo de viraje entre 8,2 y 9,8, ¿sí? En este caso, el error que se va a cometer es menor que con el primero, porque si bien empieza a virar bastante fuera de la región de equivalencia, termina de virar dentro de la región de equivalencia, ¿sí? Y es fenolftaleína, con las ventajas que dijimos, ya tiene la fenolftaleína con indicador al virar de incoloro a púrpura, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso sí estaríamos cometiendo un error insignificante, ¿sí? Con respecto a este, bueno, convertido en un 1% y ahí estaría, un poquito más del 1%, pero ahí no más. En el caso del primer punto, sí, el error es mayor al 1% y es un poco más importante, ¿está? Pero bueno, esto es lo que pasa con los ácidos y las bases polipróticas. Es muy difícil llevar a cabo las valoraciones de forma visual en el laboratorio porque los errores que se cometen al apreciar el punto final de la valoración, bueno, son mayores, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? No creo que hagamos esto en el laboratorio si es que llegamos a querer hacerlo, ¿no? Es imposible, ¿no? No van a hacer esto en el laboratorio. Ok. Más avanzados en la carrera van a hacer la del carbonato. Pero bueno, ahí van a determinar la alcalinidad, también va a estar en juego los auxiliares en disolución, ya les van a explicar bien cómo es la valoración. Y bueno, sí se usan indicadores y sí se puede hacer con un error mayor, pero se puede hacer, ¿sí? La determinación de alcalinidad es justamente la determinación de la presencia de carbonatos, bicarbonatos en una disolución. En agua, por ejemplo, en agua superficial, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros acá nos vamos analizando qué especies tienen y demás. Esas armas ya las van a tener cuando lleguen a química ambiental, allá por el 4º o 5º año, no recuerdo ahora. Y sí van a hacer esa valoración en el laboratorio, ¿sí? Y ahí van a tener la explicación de, bueno, por qué se elige, sí van a usar el naranja de metilo. Creo que el otro indicador es fenolftaleína, ahora no recuerdo muy bien. A ver, bueno, vamos para atrás. Vamos a ver. Sí, casi seguro, me parecería que sea fenolftaleína, ahora no recuerdo bien, pero ya les digo, se toma un porcentaje un poquito mayor de error, pero se puede llegar a hacer en el laboratorio. De hecho, se hace en el laboratorio para la determinación de alcalinidad, ¿sí? Nosotros en esta asignatura no vamos a hacer valoraciones, todas involucran ácidos y bases monopróticas, pero sí que van a hacer en la práctica. Existe esa determinación si se hace en el laboratorio, ¿sí? ¿Se comete más error? Sí, pero sí se puede hacer.
Bien. Bueno. Profe, y Sí. ¿cómo se dice? En el parcial teórico, Sí. esto entraría como modo de el análisis, de ver qué está, qué especie, todo eso. Porque como Sí. en este no hicimos los cálculos por ahí. No hago los cálculos porque son larguísimos, ¿sí? Sí, Si nos ponemos a son hacer un cálculo, por eso les digo que intenten buscar la expresión, buscarla, ponerla, decir, bueno, esta es la expresión que usaría, cómo la aplicaría, cómo reemplazo esto, cómo reemplazo el otro. Si igual no les voy a hacer tampoco hacer cálculos de una valoración de un protolito poliprótico, porque nada, también sería re largo en el examen hacer un cálculos de eso, cálculos con números. Pero sí estaría bueno que sepan qué especies tienen, cómo lo calcularían y con qué expresión, eso sí. ¿Sí? Ese análisis que vamos haciendo con cada una de las valoraciones, es interesante que al menos lo tengan claro. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. Yo les dejé ahí en el Moodle este problema para hacer con números, ¿sí? No vamos a hacer tiempo de hacerlo en clase, desarrollarlo todo en clase. Yo los invito a que lo hagan, ¿sí? Que intenten hacer cuentas y demás, y que todas las dudas que tengan las vuelquen al foro de consulta de teoría del tema de valoraciones de dónde está ácido base, ¿sí? Dónde están los equilibrios ácido base y las valoraciones. Háganla, intenten hacerlo y cualquier cosa me consultan por ahí, ¿sí? Bien, excelente. Entonces ahora vamos a comenzar con complejos. Bien. Bueno, todo lo que vimos hasta recién tiene que ver con los equilibrios ácido-base y las valoraciones, la aplicación de una técnica analítica utilizando un equilibrio ácido-base. Entonces vimos las valoraciones y estuvimos charlando un poco, bueno, de las distintas situaciones que se pueden dar, qué se tiene en cuenta, qué indicadores vamos a usar y demás. Bueno, ahora vamos a empezar con un equilibrio nuevo, que son los equilibrios de formación de complejos. Ustedes ya saben lo que son los complejos, lo vieron en la asignatura anterior, y vamos a hacer en esta primera parte un pequeño repaso, pero mínimo, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, cómo estaba formado un complejo, qué tipo de complejos se forman y demás, que son conceptos que nosotros vamos a usar para las valoraciones. Lo que tiene que ver con nomenclatura y demás, nosotros en esta asignatura no lo necesitamos, no lo vamos a usar, supongo que sí lo vieron en la asignatura anterior, solamente vamos a ir como tomando algunas cuestiones que nos van a servir de base para después meternos en la técnica analítica, que son las valoraciones que se basan en la formación de un complejo. Entonces, vamos a empezar diciendo qué importancia tienen el equilibrio de formación de complejos en química analítica. Se utiliza tanto para el análisis cualitativo. ¿Se acuerdan que el análisis cualitativo a qué se refería? ¿Estaba relacionado con qué? Podíamos diferenciar entre análisis cualitativo y cuantitativo. El cualitativo, ¿qué me permitía? Saber la calidad. No. Identificar especies en una disolución, identificar un analito en una disolución. El análisis cualitativo, ¿se acuerdan que me daba idea de presencia o ausencia de un analito en una determinada muestra? Y el análisis cualitativo estaba relacionado con la respuesta binaria. ¿Se acuerdan? Sí, no. ¿Está presente o no está presente? En el análisis cualitativo, nosotros solamente podíamos decir si un analito estaba presente o no estaba presente en esa disolución. Perdón, no determinábamos su concentración. ¿Está? En cambio, en el análisis cuantitativo sí determinamos la concentración. Esperen que se me agarró tos. Bien, entonces, los equilibrios de formación de complejos los podemos usar para análisis cualitativo y análisis cuantitativo. En el caso del análisis cualitativo, perdón, ya se me va a pasar.
tiene que ver con, por ejemplo, la separación de iones por disolución selectiva. Es decir, por ejemplo, nosotros todavía no vimos equilibrios heterogéneos, pero si tuviésemos dos precipitados en una disolución, por ejemplo, en este caso, dos precipitados de plata, yoduro de plata y cloruro de plata, y yo agrego amoníaco como ligando, el amoníaco solo va a reaccionar con el cloruro de plata para dar lugar a la formación del complejo de aminoplata, y el yoduro de plata queda en disolución, ¿sí? Por eso es disolución selectiva, porque cuando agregue amoníaco, el amoníaco va a complejar los iones plata que están formando parte de este precipitado, pero no los que están formando parte del otro precipitado, ¿sí? Esa es una aplicación. También se usan muchísimo para el reconocimiento de iones, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que, si recuerdan, muchos de los complejos que se forman con los metales de transición son coloreados, ¿sí? Tienen un color característico. Y un ejemplo es, por ejemplo, el cobalto en una muestra que puede reaccionar con el tiocianato para dar lugar a la formación de un complejo color azul. Entonces, una reacción de reconocimiento es si yo agrego tiocianato en una muestra y si me da un color azul, quiere decir que tengo presente en esa muestra cobalto, entonces tengo positivo a cobalto. Fíjense que no puedo decir qué concentración de cobalto tengo, ¿sí? No estoy midiendo nada. Por ahora lo único que puedo decir es que se dio el color azul y entonces está presente. Y otra aplicación que vamos a usar, después la vamos a explicar más adelante, seguramente en la clase de mañana, es en lo que se llama enmascaramiento de interferencia, es decir, enmascarar una interferencia. ¿Qué sería enmascarar? Como ponerse una máscara, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacen los complejos? ¿Qué hace el equilibrio de formación de complejos en estas disoluciones? Vamos a un ejemplo. Si tenemos calcio y cobre en disolución, yo quiero determinar calcio, ¿sí? Pero tengo cobre. Y yo sé que tanto el calcio como el cobre reaccionan con el mismo valorante, ¿sí? Entonces, en presencia de cobre no puedo determinar calcio. ¿Qué hago? Le agrego aniones cianuro a esta disolución. Los aniones cianuro forman un complejo con el cobre, no forman complejo con el calcio, y entonces de esa manera el cobre queda complejado con los iones cianuro y soy libre, vamos a decir, de determinar el calcio en esa disolución, en donde antes me interfería, ahora como está formando parte de un complejo, no me va a interferir, ¿sí? Entonces, ¿el cobre desapareció de la disolución? No, le pusimos una máscara, vamos a decir. Pusimos algo y si agregamos un ligando que va a formar un complejo que va a hacer que, aunque el cobre esté presente en esa disolución, no interfiera. ¿Está? ¿Se entiende? Después lo vamos a ver con algún otro ejemplo, ¿sí? Más adelante, seguramente en la clase de mañana. ¿Pero más o menos se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, eso tiene que ver con el análisis cualitativo. Y con el análisis cuantitativo es, bueno, nada, determinaciones volumétricas, ¿sí? Es decir, valoraciones en las cuales podemos determinar la concentración a partir de la medida de un volumen de un valorante. El valorante por excelencia en complejos es el ETA, lo vamos a ver en la clase de mañana, y un ejemplo sería la determinación de la concentración de calcio y magnesio, lo que se llama dureza del agua, ¿sí? A través de una valoración con ETA, ¿sí? También lo vamos a ver probablemente mañana. Bien, entonces, esa es la importancia que tienen estos equilibrios de formación de complejos en lo que tiene que ver con la química analítica. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos, como les dije, que nos van a servir, ¿sí? Como base para llegar a la aplicación de estas volumetrías. Esta es la estructura de un complejo, ¿sí? Una estructura general de un complejo, MLX, en la que sabemos un complejo está formado por un ion central. Ese ion central es capaz de aceptar uno o más pares de electrones para completar su estructura electrónica, por lo tanto se va a comportar como un ácido de Lewis, y en líneas generales los iones centrales son iones metálicos, por lo tanto se usa indistintamente ion central o ion metálico, ¿sí? Ahora que vamos en general voy a tender a decir ion metálico y no tanto ion central, ¿sí? Porque justamente los que cumplen esta condición de aceptar no más para electrones y comportarse como ácido de Lewis son los iones metálicos.
Y por otro lado está formado por un ligando o varios ligandos. Estos ligandos son capaces de ceder uno o más pares de electrones y por lo tanto se van a comportar como bases de Lewis. Aquellos ligandos que se van a comportar como bases de Lewis, que son capaces de ceder pares de electrones, son justamente aquellos que tienen átomos que tienen electrones libres, como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, los halógenos, ¿sí? Entonces, los ligandos generalmente tienen uno de estos átomos que son capaces de tener estos electrones libres, son capaces de cederlos para formar este complejo. La estructura general del complejo, ¿sí? Además tenemos indicada la carga del complejo. Los complejos pueden ser positivos, negativos o neutros. Los complejos neutros son los que menos comunes, los que menos se ven. Justamente al ser neutros son complejos insolubles en agua, entonces son los que menos aplicación tienen. Y con X está marcada la estequiometría de este complejo, ¿sí? Entonces tenemos en la estructura general, el ion central, el ligando, la carga y la estequiometría. Acá tenemos que hacer una diferencia muy importante en lo que tiene que ver con la estequiometría del complejo y lo que se conoce como número de coordinación del complejo. Recordemos que el número de coordinación es el número de enlaces entre el ion central y el ligando, o los ligandos, ¿sí? Ese es el número de coordinación. Y no necesariamente el número de coordinación coincide con la estequiometría del complejo, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Ese número de coordinación va a depender del tamaño del ion central y va a depender de la naturaleza del ligando, ¿sí? Es decir, de qué tipo de ligando estamos hablando. En esta tablita que tenemos acá tenemos varios ejemplos, ¿sí? De distintos complejos con el número de coordinación, bueno, cuál es la fórmula y cuál es la estructura, que eso lo han visto en la materia anterior, nosotros no vamos a meter mucho en la estructura, ¿sí? Fíjense, en el primer caso, con plata, tenemos la formación del complejo de aminoplata, son todos complejos de amoníaco, en este caso, usando amoníaco como ligando. Fíjense, carga 1 positivo, estequiometría 2, ¿sí? Número de coordinación 2, en este caso coincide, es decir, el número de enlaces entre el ion central y los ligandos, en este caso son 2, ¿sí? Por cada amoníaco voy a tener un enlace hacia la plata. Por lo tanto, el número de coordinación en este complejo también es de 2. En el complejo que forma el amoníaco con el zinc, otra vez tengo carga 2 positiva, estequiometría 4, y otra vez el número de coordinación es 4, es decir, que voy a tener un enlace al zinc por cada ligando, por cada amoníaco. Por lo tanto, tengo 4 enlaces, el número de coordinación es 4. Y lo mismo pasa con el complejo entre el cromo y el amoníaco, ¿sí? Tiene estequiometría 6 y coincide con el número de coordinación 6. ¿Cuándo el número de coordinación es diferente a la estequiometría? En algunos tipos de ligandos, por eso dice depende de la naturaleza del ligando, en el cual ese ligando es posible de tener más de un enlace, ¿sí? Un único ligando, es más de tener es capaz de tener más de un enlace con el ion central. En este caso el ejemplo es la etilendiamina, ¿sí? Esta N que está acá es esta que tenemos acá, que tiene 2 grupos amino. Estos 2 grupos amino tienen serían 2 pares de electrones sin compartir, uno por cada nitrógeno. Por lo tanto, son capaces de formar 2 enlaces con el ion central. Por cada etilendiamina, ¿sí? Por cada molécula de etilendiamina, vamos a tener 2 enlaces al ion central. Por lo tanto, si el complejo de níquel con etilendiamina tiene una estequiometría de 3, va a tener un número de coordinación de 6, porque cada molécula de etilendiamina va a tener 2 enlaces al ion central, ¿sí? Entonces, fíjense que no siempre el número de coordinación coincide con la estequiometría. ¿Sí? En este caso, la etilendiamina, ¿sí? En este caso, el complejo tiene una estequiometría de 3, pero un número de coordinación de 6. Son 2 enlaces por cada etilendiamina. ¿Está? Entonces,
es importante, nosotros vamos a usar mucho el concepto de número de coordinación, van a ir viendo que lo vamos a ir repitiendo, y es importante que sepan que no siempre coincide con la estequiometría. ¿Está? Bien. ¿Cómo vamos a clasificar los ligandos? Recién dijimos, bueno, el número de coordinación depende de la naturaleza de los ligandos. En líneas generales podemos clasificar los ligandos de varias maneras. Lo más común es clasificar los ligandos según las posiciones de coordinación. Y entonces, según las posiciones de coordinación, es decir, el número de coordinación, los ligandos se pueden clasificar en ligandos monodentados y en ligandos polidentados. Los ligandos monodentados quiere decir que van a tener una única posición de coordinación con el ion central, ¿sí? Es decir, por cada ligando voy a tener un único enlace con el ion central. Ligandos monodentados son el amoníaco, el agua, el cianuro, ¿sí? Y estos ligandos monodentados, que van a tener un único enlace con el ion central, forman complejos de adición. Es decir, no es que vamos a tener un único ligando, ¿sí? Podemos tener más de una molécula de amoníaco, pero cada una va a formar un único enlace con ese ion central. Entonces, forman lo que se llaman complejos de adición porque se van agregando, ¿sí?, invariablemente en etapas, ¿sí? Entonces, primero se agrega uno, después se agrega el otro y así, y forman, ¿sí?, los complejos. Por eso se llaman complejos de adición. Un ejemplo es el diaminoplata, ¿sí?, el complejo diaminoplata, que tiene dos ligandos, dos amoníaco con una estequiometría de 2, ¿sí? Y en ese caso, fíjense, por cada molécula de amoníaco tengo un único enlace a la plata, que es nuestro ion central, ¿sí? ¿Y cómo se forma este complejo de adición? A la plata, primero se agrega una molécula de amoníaco, da lugar al complejo, y luego se agrega la segunda, y da finalmente lugar al complejo de aminoplata, ¿sí? Por eso son complejos de adición, ¿sí? Se van adicionando, ¿sí?, para dar lugar a la formación del complejo. ¿Está? Acá tenemos algunos otros complejos de adición con ligandos monodentados. Por ejemplo, tenemos el hierro con agua. Fíjense que cada molécula de agua tiene un único enlace con el ion central, que es el hierro. Acá tenemos el cobre con los cloruros. Cada cloruro tiene un único enlace con el cobre. Y finalmente tenemos el níquel con el amoníaco, lo mismo. Cada amoníaco tiene un único enlace, ¿sí?, con el níquel, que es el ion central. En estos complejos, el número de coordinación y la estequiometría coinciden, ¿sí? Después tenemos los ligandos polidentados. Los ligandos polidentados van a tener dos o más posiciones, es decir, es un ligando que va a tener dos o más posiciones de coordinación con el ion central. Vimos recién el ejemplo de la etilendiamina, ¿sí? La etilendiamina tiene, dijimos, dos grupos amino que van a tener pares de electrones sin compartir, y cada etilendiamina va a tener dos enlaces que va a formar con el ion central, ¿sí? Entonces va a tener, en este caso, dos posiciones de coordinación. Tenemos el ejemplo de la dimetilglioxima, similar, ¿sí? Otra vez tiene dos nitrógenos con dos pares de electrones sin compartir. Y tenemos el ejemplo del ácido etilendiamino tetracético, ETA, que lo vamos a nombrar muchas veces en las clases de complejos. Fíjense que el ETA tiene 6 posibles puntos de coordinación, ¿sí? Tiene pares de electrones sin compartir acá, ¿sí?, los nitrógenos, y tienen pares de electrones sin compartir, ¿sí?, los oxígenos, ¿está? Y entonces, el amoníaco puede formar complejos incluso hexadentados. Puede tener, fíjense, 6 posiciones de coordinación con un único ion central, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso los nitrógenos y los oxígenos son capaces de establecer enlace con el ion central, y por eso puede formar hasta incluso complejos hexadentados, en donde hay 6 posiciones de coordinación con un único ion central, ¿sí? La estequiometría en este caso es 1. El complejo que se forma va a ser 1 a 1, porque
voy a tener una sola molécula de hepta, pero este hepta va a tener 6 posiciones de coordinación. ¿Está? Los los ligandos polidentados forman los que se conocen como complejos quelatos, ¿sí? Los complejos quelatos, justamente por este gran número de posiciones de coordinación con un único ion central, son complejos muy estables, ¿sí? Generalmente tenemos complejos que se forman, son muy estables debido a el gran número de posiciones de coordinación que tienen estos ligandos con el ion central, ¿sí? Los complejos que se forman son complejos estables. Bien, ¿cómo vamos a tratar estos equilibrios? ¿Cómo nos vamos a algunas consideraciones muy básicas, como para que tengamos en cuenta, ¿sí? De algunas, vamos a decir, de algunas cuestiones que vamos a ir nombrando a lo largo y no las vamos a volver a poner completas como tal, ¿sí? En primer lugar, la fuerza iónica se va a mantener constante. Vamos a considerar que la fuerza iónica en estos equilibrios se mantiene constante. ¿Se acuerdan allá por la clase de actividad en donde dijimos que la fuerza iónica para trabajar con concentración no tenía que ser muy baja o se tenía que mantener constante? Bueno, vamos a considerar que en estos equilibrios estamos manteniendo la fuerza iónica constante. No vamos a considerar las cargas, vamos a escribir los equilibrios y van a ver que yo no les voy a escribir la carga a los complejos, ¿sí? No van a estar explícitas las cargas, como para facilitar la inscripción de los equilibrios. No quiere decir que no estén, quiere decir que no las vamos a ir considerando. Los acuacomplejos los vamos a representar como si fuera un ion metálico con M. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que en realidad un ion metálico, ¿sí? Un ion central que va a estar cargado, no va a estar en disolución como tal, porque va a tener una carga. Entonces, cuando se encuentre una disolución acuosa, ese ion complejo se va a encontrar hidratado. Siempre se va a encontrar hidratado. Y esos iones metálicos que en disolución, en una solución acuosa, se encuentran hidratados, se los conoce como acuacomplejos, ¿sí? Este que veíamos recién, ¿sí? El hierro en disolución con 6 moléculas de agua, es decir, va a estar rodeado por moléculas de agua. Esto es un acuacomplejo, ¿sí? En general, no decimos que está en disolución acuosa y entonces está formando parte de un acuacomplejo. Se asume que está hidratado y entonces directamente se representa como ion metálico, M, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que si un ion metálico está en disolución acuosa, está hidratado, está formando parte de un acuacomplejo, ¿sí? La letra L la vamos a usar para representar los ligandos mono y bidentados, y la letra Y la vamos a usar para representar los ligandos polidentados, ¿sí? Vamos a hacer esa diferencia. Vamos a decir monodentados, como vimos hasta recién, el amoníaco, el agua, el cianuro, y bidentados, por ejemplo, la etilendiamina, como vimos recién, ¿sí? Eso sería bidentado, la etilendiamina sería bidentada porque es capaz de tener 2 enlaces con un ion central, y polidentados serían ya a partir de 3, vamos a decir. Por ejemplo, el hepta, ¿sí? Lo vamos a representar con la letra Y. Vamos a usar IN para los ligandos que se van a usar como indicadores, ¿sí? Cuando lleguemos a la parte de indicadores, vamos a representarlos con IN. La fórmula que vamos a representar para los complejos nos va a indicar estequiometría, no carga, eso es importante, no vamos a trabajar con cargas. Y las formas protonadas, ¿sí? Que por ahí las vamos a tener ahí presente cuando tratemos mañana un poco qué pasa con el hepta, las vamos a llamar como con H, ¿sí? Entonces, si tenemos una forma protonada de un ligando L, HL, H2L, H4I, ¿sí? Esto quiere decir que es la forma protonada de un ligando polidentado, ¿sí? Con Y. Esta es la forma protonada de un ligando monodentado, de un ligando bidentado. ¿Está? Entonces, estas distintas estaciones las vamos a tener en cuenta para el tratamiento de estos equilibrios. Por ahí ya no voy a hablar más no voy a repetir y voy a decir es un ligando monodentado, directamente vamos a ver la letra L. Y no voy a decir es un ligando polidentado, por ahí sí, por ahí no, vamos a ver la letra Y. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora de qué se tratan estas constantes de equilibrio. Es decir, bueno, si tenemos un equilibrio de formación de un complejo, va a tener una constante de equilibrio asociada.
Si nosotros tenemos un complejo, ¿sí?, entre un ion metálico y un ligando, que se forma Ml, ¿sí?, entre M y L da lugar a un complejo Ml, entonces la constante para este equilibrio la podemos expresar de esta manera, en donde va a ser igual a la concentración en el equilibrio del complejo Ml sobre la concentración en el equilibrio del ion metálico por la concentración en el equilibrio del ligando. Esta constante de equilibrio, para este equilibrio de formación de complejos, se conoce como constante de formación o constante de estabilidad. ¿Por qué se conoce de esta manera? ¿Por qué? Porque el valor de esta constante de equilibrio nos va a dar una idea de la probabilidad de formación de este complejo. Cuanto mayor sea el valor de la constante de equilibrio, mayor va a ser la probabilidad de que se forme este complejo y más estable va a ser el complejo que se forma, ¿sí? Cuanto mayor sea el valor de la constante en este equilibrio, mayor es la probabilidad de formación de este complejo, más desplazado está este equilibrio hacia la formación del complejo, ¿sí?, hacia la derecha en este caso, y más estable es el complejo que se forma. Por eso se conoce como constante de formación o constante de estabilidad, ¿sí? Lo más común es decir, hablar de las constantes de estabilidad de los complejos, y tienen que ver con esto, porque el valor de la constante nos da una idea de cuán estable es el complejo que se forma, ¿sí? Las constantes de equilibrio, ¿sí?, se pueden expresar de dos maneras. Si a partir de un ligando, de un ion metálico M y de un ligando L, ¿sí?, se forman complejos de adición, como vimos recién, de forma sucesiva, es decir, agrego un ligando L, se forma el complejo Ml con su correspondiente constante de formación. Ahora a Ml le agrego L y se forma el complejo Ml2 con su correspondiente constante de formación. Si ahora a Ml2 le agrego L y se forma Ml3 con su constante de formación, y así sucesivamente, ¿sí? A estos complejos que se van formando por el agregado, ¿sí?, de un ligando, ¿sí?, se tienen distintas constantes. Cada uno de estos equilibrios va a tener una constante de estabilidad diferente, y a estas constantes se las conoce como constantes de formación sucesivas, ¿sí? De manera que la primera constante va a ser mayor que la segunda, la primera y la segunda mayor que la tercera, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué la primera constante es mayor que la segunda y que la tercera? Bueno, tiene que ver con efectos entrópicos, es decir, el primer ligando, ¿sí?, va a reaccionar más fácilmente que cuando hay que ubicar el segundo ligando, y así el tercer ligando, y así, ¿sí? Entonces, por una cuestión de entropía, ¿sí?, la primera constante siempre va a ser mayor que la segunda, que la tercera. Bueno, hay excepciones, ahora lo vamos a ver, pero en general, la primera constante de formación sucesiva es mayor que la segunda, que la tercera, que la última, ¿sí? Acá tenemos una tabla de constantes sucesivas de formación. Por ejemplo, la pueden encontrar en el libro. En este caso, esta tabla está en el SCOOP, ¿sí? Y fíjense que, bueno, tenemos los ligandos y el ion metálico. Fíjense, vamos a tomar cualquiera. A ver, vamos a tomar el amoníaco y con el cobalto, ¿sí? Entonces, fíjense, o con el níquel, que vimos recién el ejemplo. Fíjense, con el níquel tenemos la primera constante, ¿sí? Fíjense que es logaritmo de la constante, ¿sí? El logaritmo de la primera constante es 2,72, la que sigue es 2,17, la que le sigue es 1,66, y la que le sigue es 1,12, ¿sí? Hasta la cuarta, se considera fuerza iónica despreciable, ¿sí? Para el cobalto, otra vez tiene hasta 4, la primera es 1,99, le sigue 1,51, entonces fíjense que esto se va cumpliendo, que la primera constante es mayor que la segunda, que la tercera, ¿sí? Así, cuantas tenga, ¿sí? Incluso puede tener hasta 6. Fíjense que, perdón, en las del níquel llega hasta la 4, pero fíjense que tenemos la del 5, 0,67, y la del 6 es menos 0,03, casi 0. Esto se considera 0, ¿sí? Entonces, fíjense que justo me parecía raro, no las encontraba. Están acá abajito.
Y la del cobalto también tiene hasta 6, ¿sí? Fíjense que cada vez son más pequeñas, incluso negativas, ¿sí? En el caso del diamino plata, ahí, bueno, esa es la excepción. El diamino plata tiene la primera constante de 3,31 y la segunda de 3,91. Están en el orden, ¿está? No son igual, por supuesto, la segunda es un poquito mayor que la primera, pero están ahí en el orden, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, es la excepción, es la única excepción. El resto, si se fijan en la tabla, bueno, se respeta a esto que cuando estamos hablando de constantes de formación sucesivas, a medida que va aumentando, digamos, vamos agregando ligandos, las constantes se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿sí? Otra forma de hablar de las constantes o de expresar las constantes de equilibrio de formación de complejos es a través de los componentes libres, ¿sí? Del ion metálico y del ligando libres en disolución. Y en ese caso, fíjense que se forman distintos, o sea, llegamos casi a lo mismo, pero es distinta la forma de expresar. Entonces, en este caso, fíjense, no partimos de un complejo ML, sino que vamos sumando el primer ligando, me da el complejo ML, al componente libre, al ion metálico libre, le sumamos 2 ligandos y tengo el complejo ML2, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ya no se van agregando M más L de ML, ML más L de A1, ¿sí? De forma sucesiva, sino que en este caso directamente me va agregando a partir de los componentes libres. Entonces, M más L, M más 2 Ls, M más 4 Ls, ¿sí? La cantidad de ligandos que sea. Y fíjense que en este caso, las constantes se llaman constantes de formación global y se marcan con la letra beta, ¿sí? Ya las K, que vimos acá, son constantes de formación sucesivas. ¿Dónde tengo escrito? Acá. La beta, ¿sí? Se conoce como constante de formación global. Fíjense que para el primer equilibrio, ¿sí? Tenemos una beta 1, ¿sí? Nada, la forma de escribirlo es lo mismo, que va a ser igual a la constante 1. Para el segundo, tenemos una beta 2, que si se fijan, es lo mismo que escribir la constante sucesiva 1 por la constante sucesiva 2. Y yo acá les hice el recuadro para que lo vean. La constante sucesiva 1 era esta expresión. Y la constante sucesiva 2 tenía esta expresión. Si las multiplicamos, ¿sí? Y simplificamos, llegamos a esta expresión para la beta 2. Quiere decir que la constante global de formación, beta n, ¿sí? Para el número de ligandos que sea, va a ser igual a el producto de las distintas constantes sucesivas, ¿sí? Va a ser igual al producto de las distintas constantes sucesivas. Si yo no tengo la constante global y tengo las constantes sucesivas, esa constante global la puedo calcular a partir del producto de las distintas constantes sucesivas, ¿sí? La constante global de formación la pueden encontrar como beta n, o yo les puse entre paréntesis que esto no está en el libro de equilibrios iónicos, pero sí lo van a encontrar en otros lugares, como KF, ¿sí? Entonces, o como beta n o como KF, estamos hablando de una constante global de formación, ¿sí? Solamente estamos hablando de constantes sucesivas cuando te dan una tabla como estas, ¿sí? En donde ustedes tienen las distintas constantes discriminadas para cada uno de los equilibrios, y entonces sabemos que estamos hablando de constantes sucesivas de formación. Cuando me encuentro con beta o con K de un solo valor, estamos hablando de constantes globales de formación. La tabla que ustedes tienen en la práctica es una tabla de constantes global, ¿sí? Que la van a encontrar como KF, ¿sí? No la van a encontrar como beta, pero se los aclaro por las dudas, porque en muchos lugares la encontramos como K y no como beta, como las nombra el libro, ¿sí? Pero es constante global de formación. Involucra, ¿sí? El producto de todas las constantes de formación sucesivas. ¿Está? ¿Hasta acá vamos más o menos? ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Qué factores van a afectar la estabilidad de los complejos? Bueno, hay varios factores. Yo elegí 3 que me resultan, que vamos a priorizar. Uno es la relación carga del ion central radioiónico.
cuanto mayor es la relación carga-radio, ¿sí? Mayor va a ser la estabilidad del complejo que se forma. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la relación carga-radio, eso implica que mayor es la carga y menor es el radio del ion central, y por lo tanto, mayor atracción de electrones va a tener ese ion central. ¿Sí? Entonces, profe, ¿podés repetirlo, por favor? Se me cortó y no te escuché. Sí, por supuesto. La relación carga del ion central radio-iónico. Cuanto mayor es la relación carga del ion central radio-iónico, mayor va a ser la estabilidad del complejo que se forma. Que la relación carga del ion central radio-iónico sea mayor implica que la carga del ion central va a ser mayor y el radio-iónico va a ser menor, ¿sí? Para que la relación sea mayor. Y entonces, eso implica que un ion que tiene más carga con menor radio va a ser capaz de atraer más electrones y por lo tanto forma complejos más estables. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor es la relación carga-radio, más estable es el complejo que se forma. Siempre carga-radio del ion central. ¿Sí? Por otro lado tenemos la fuerza del ligando. Cuanto más capacidad tiene el ligando como base de Lewis, y cuanto más capacidad tiene el ligando para ceder esos pares de electrones, ¿sí? Más estable va a ser el complejo que se forma. Entonces, la fuerza del ligando como base de Lewis implica eso. Cuanto mayor sea la fuerza del ligando como base de Lewis, mayor va a ser la estabilidad del complejo que se forma. Es decir, que ese ligando tiene más capacidad para ceder esos pares de electrones, es una base de Lewis más fuerte y por lo tanto el complejo que se forma también va a ser más estable. ¿Sí? Y por último, la formación de iones quelatos. ¿Sí? En este caso, yo un poco les dije, es decir, cuando tenemos la formación de un complejo quelato, el complejo quelato es más estable que un complejo de adición porque tiene mayor número de coordinación, ¿sí? Para menor número de ligandos, vamos a decir. ¿Sí? Entonces eso estabiliza el complejo y eso hace que sea más estable que el mismo complejo de adición, con el correspondiente complejo de adición. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo un ejemplo entre el cobre, que forma complejo con el amoníaco, y el cobre, que forma complejo con la etilendiamina. Entonces, fíjense, el cobre, por cada amoníaco va a tener un único enlace, ¿sí? Con el amoníaco con el cobre, ¿sí? Va a tener un número de coordinación de 4, ¿sí? Va a tener 4 ligandos. En este caso, la constante global de formación es 1 por 10 a la menos 13. Y fíjense que en este caso, con 2 moléculas de etilendiamina, vamos a tener, ¿sí? El mismo número de coordinación, ¿sí? Por cada molécula de etilendiamina tenemos dos enlaces al ion central. El complejo tiene una constante de 1 por 10 a la 20. Entonces, fíjense que este complejo que se forma, que es un complejo quelato, va a ser más estable que el complejo que se forma con el correspondiente complejo de adición. ¿Sí? Los complejos quelatos, ¿sí? Son más estables que los complejos de adición. Por esta característica que tienen los ligandos polidentados, ¿sí? De tener más de un número de coordinación con el ion central. ¿Sí? Cuanto mayor número de coordinación tengan los ligandos polidentados, más estable va a ser el complejo que se forma. ¿Está? Algo que no les mencioné, que les menciono ahora, que ya tenemos ahí la comparación de las constantes. Las constantes globales de formación no se pueden comparar entre sí, salvo que estemos hablando de el mismo número de coordinación, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir que un complejo es más estable que otro comparando las constantes globales de formación, salvo que esos dos complejos que estoy comparando tengan el mismo número de coordinación, como en este caso, ¿sí? Fíjense, estoy comparando dos beta que tienen un número de coordinación de 4, ¿sí? Vuelvo para atrás.
¿sí? Esto, en la beta 1, beta 2, beta n, implica el número de coordinación, ¿sí? Entonces, en este caso, estoy comparando dos complejos que tienen el mismo número de coordinación. Por eso puedo comparar las constantes y decir, el complejo de cobre con etilendiamina tiene una mayor constante de formación, por lo tanto va a ser más estable que el complejo de cobre con amoníaco, ¿sí? Pero si no tuviesen el mismo número de coordinación, no los puedo comparar, ¿sí? Solamente los voy a poder comparar entre constantes y hablar de un complejo que es más estable que otro, si tienen el mismo número de coordinación. Cuando no tienen el mismo número de coordinación, lo que tengo que hacer es calcular la concentración del ion libre en disolución y a partir de esa concentración determinar cuál de los dos complejos es más estable. Vamos a hacer, ahora si les digo cuál es uno más estable que otro, no van a entender. Vamos a hacer un ejemplo, probablemente sobre el final de la clase de mañana, o se los voy a dejar para que lo hagan. En algún momento lo vamos a desarrollar en las clases de complejos que vienen, y en ese momento les voy a mostrar cómo se calcula, vamos a hacer un cálculo, vamos a calcular la concentración de ion metálico libre, y a partir de ahí les voy a mostrar, bueno, cómo hago para decir si un complejo más estable o no, calculando esa concentración, ¿sí? Por ahora, les tiene que quedar que no se pueden comparar las constantes de formación globales, salvo que tengan el mismo número de coordinación. Si no tienen el mismo número de coordinación, lo que tengo que hacer es calcular la concentración del ion metálico libre y a partir de esa concentración determinar cuál es más estable, ¿sí? Créanme que después vamos a hacer el cálculo, yo les voy a mostrar cómo se calcula eso y a partir de ahí lo van a entender un poco mejor. Bien. Vamos a ver ahora reacciones de desplazamiento. ¿Qué son las reacciones de desplazamiento? Las reacciones de desplazamiento son en realidad una competencia. ¿Una competencia entre qué? Una competencia entre dos iones metálicos por el mismo ligando o dos ligandos por el mismo ion metálico, ¿sí? Entonces, cuando dos iones metálicos compiten por el mismo ligando, la reacción se llama reacción de intercambio de metal. Y cuando dos ligandos, en este caso L y X, compiten por el mismo ion central, la reacción se llama reacción de intercambio de ligando, ¿sí? Vamos a la reacción de intercambio de metal. Fíjense, yo tengo un complejo Ml, ¿sí? Y tengo otro ion metálico N. Tengo Ml en disolución y le agrego N a esa disolución. Cuando le agrego N a esa disolución, N reemplaza a M para dar lugar a la formación del complejo NL y M queda libre en disolución. Por eso se llama reacción de intercambio de metal. Intercambié el metal en este complejo, ¿sí? Fíjense, si yo escribo la constante de equilibrio para esta reacción de intercambio de metal, va a ser la concentración en el equilibrio de NL por la concentración en el equilibrio de M sobre, por ahora de esto olvídense, ¿sí? Va a ser la concentración en el equilibrio de NL por M sobre la concentración en el equilibrio de ML por N, ¿sí? Ahora, vamos a operar. Esperen que ahora no sé si voy a poder sacar eso. Ahí ahora me pongo borrador. Ahí está. Muy bien. Y entonces ahora, si yo a esta expresión de la constante de equilibrio de intercambio de metal la multiplico y la divido por L, ¿sí? Lo que voy a obtener es esta expresión para la constante de intercambio de metal, que va a ser igual a la constante de equilibrio global de formación de NL sobre la constante de equilibrio global de formación de ML. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, fíjense. N más L da NL. Tiene una constante global de NL igual a esta expresión, ¿sí? Como venimos escribiendo las constantes de equilibrio. Y fíjense, en esto que tenemos acá,
NL, tengo N y tengo L. Por lo tanto, esto que tengo acá marcado en rosa no es más ni nada menos que beta de NL, ¿sí? ¿Qué pasa con ML? Fíjense, M más L de ML. La constante para este equilibrio sería beta de ML igual a ML sobre M por L, ¿sí? Fíjense, es lo que tengo marcado en celeste, nada más que está al revés, ¿sí? Entonces, lo que tengo en el numerador lo tengo en el denominador y así, y al revés. Entonces, esto que tengo marcado en celeste no es más que 1 sobre beta de ML, que es esto que tengo acá, ¿sí? Entonces, en definitiva, la constante de intercambio de metal va a ser igual a beta de NL sobre beta de ML. Fíjense, ¿qué me está diciendo esta expresión? Que cuanto mayor sea la constante global de formación de NL, ¿sí? Y menor sea la de beta ML, mayor va a ser la constante de este equilibrio. Y por lo tanto, más desplazado va a estar hacia la derecha, más favorecida va a estar la formación de NL. ¿Sí? Fíjense que NL y ML tienen la misma estequiometría. Por lo tanto, puedo comparar sus constantes. Y entonces, ¿qué está diciendo esta expresión? Que NL va a ser un complejo más estable que ML. Por eso, la formación de NL va a estar favorecida frente a ML. Es decir, yo tengo ML en disolución, pero agrego N, el complejo que forma N con L es más estable que el complejo que forma M con L, entonces se forma NL. Siempre va a estar favorecido la formación del complejo más estable, ¿sí? Y entonces, yo agrego un ion metálico. Ese ion metálico forma un complejo más estable que el complejo que estaba formado, se forma ese complejo, ¿sí? Por eso se da esta reacción de intercambio de metal. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Me siguieron más o menos? Sí. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Era a mayor la constante de beta NL? Sí. ¿Era mayor? Sí, exacto. Más Listo. estable va a ser y por lo tanto está favorecida la formación del complejo ese, ¿sí? Insisto, los puedo comparar porque tienen la misma estequiometría. Fíjense que lo mismo pasa en la reacción de intercambio de ligando. Tengo dos ligandos, L y X, y un solo ion central, M, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, X reemplaza L para dar lugar a la formación de MX más L. Vemos acá abajo, la constante global para ML, ¿sí? Sería esta expresión. Y la constante global para MX sería esta expresión. Si a la constante de intercambio de ligando la multiplicamos y la dividimos por M, fíjense que tengo L, a ver, vamos a buscar, MX, X y M serían beta de MX, ¿sí? Y L, M y ML serían 1 sobre beta de ML, ¿sí? Lo mismo que hicimos arriba. Entonces, la constante de intercambio de ligando va a ser igual a la constante global de formación de MX sobre la constante global de formación de ML. Y otra vez lo mismo, ¿sí? Está favorecido el complejo más estable. Entonces, como MX forma un complejo más estable que el complejo ML, cuando yo agrego X a la disolución, se produce el desplazamiento de L y se produce la formación de MX y L queda en disolución, ¿sí? Siempre está favorecida la formación del complejo más estable, ¿tá? Por eso se dan estas reacciones de intercambio. Por eso se habla de una competencia, ¿sí? Si yo agrego un metal o un ligando a una disolución y el complejo que van a formar es más estable que el que está formado, se forma el complejo más estable. Y se da esta reacción de desplazamiento, ¿sí? Por eso estas reacciones de desplazamiento nos hablan de la estabilidad relativa de los complejos, ¿sí? Están hablando de qué complejo es más estable, que está favorecida su formación
frente a otro que ya estaba formado. ¿Está? ¿Se entienden? Son importantes estas reacciones. Si les queda alguna duda, pregunten, ¿sí? Porque las vamos a ir usando en las distintas valoraciones. Vamos a dar algunos ejemplos de algunas valoraciones y vamos a estar hablando de estas reacciones de desplazamiento. Incluso cuando hablemos de cómo funciona un indicador en una valoración de formación de complejo, vamos a estar hablando de una reacción de desplazamiento, ¿sí? Así que por eso, ¿les queda más o menos claro? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No sé, a mí como que me gustaría ver un ejemplo, pero capaz que es mucho a pedir. Bueno, les prometo que en la clase de mañana vamos a ver el ejemplo justamente con los indicadores. ¿Sí? Ah, ok, sí. ¿Bien? Bueno, les prometo que vamos a ver un ejemplo con indicadores y algunos más. ¿Ah? Lo que yo quiero es saber si ustedes más o menos entienden por qué se da esta reacción, ¿sí? Y, en definitiva, qué está pasando. ¿Ah? Solamente se están intercambiando o metal por metal o ligando por ligando, ¿sí? ¿Y por qué se intercambian? Bueno, porque se forma el complejo más estable, ¿sí? Tengo un complejo ya formado en disolución y agrego un metal o un ligando y como el complejo que forma, por ejemplo, en este caso, yo tengo un complejo formado y agrego otro ion metálico. Y como el complejo que forma este ion metálico que agregué con el ligando es más estable que el que ya estaba formando, ¿sí? Lo desplaza, ¿sí? Directamente y se forma el complejo más estable. ¿Sí? Entonces, por eso siempre tiende, por eso habla de la estabilidad relativa de los complejos, y yo les repito, siempre se forma el complejo más estable. ¿Está? Entonces, ante la posibilidad de la formación de dos complejos, con un mismo ion metálico o con un mismo ligando, siempre se forma el complejo más estable. Y si el complejo ya estaba formado, y yo agrego un ion metálico o un ligando, ¿sí? Que forma un complejo más estable, lo desplaza. ¿Sí? Entonces, hasta la posibilidad de formación de los dos, se forma el más estable. Y si ya hay alguno que está formado, pero hay uno que se puede formar más estable, lo desplaza. ¿Sí? Entonces, ahí están estas reacciones de desplazamiento. Mañana vamos a ver aplicaciones, ¿sí? En las valoraciones. Bien. Acá tienen una reacción. Ah, bueno, acá tenía un ejemplo. Me había olvidado, perdón. Acá tengo un ejemplo concreto con los acuocomplejos. Esto que yo les decía, que cuando estamos hablando de iones en disolución, de iones metálicos en disolución, siempre están formando parte de acuocomplejos, ¿sí? Es decir, que están hidratados en disolución, que tienen moléculas de agua unidas a ellos, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de reacción típica de intercambio de ligando. ¿Por qué? Porque yo tengo cobre en disolución, formando parte del acuocomplejo, ¿sí? Y agrego amoníaco. Como el complejo que forma el amoníaco con el cobre es más estable que el complejo que forma el cobre con el agua, entonces lo desplaza. Entonces, este amoníaco desplaza una molécula de agua. Agrego otro amoníaco, desplaza otra molécula de agua. Y así sucesivamente hasta que se forma el complejo de cobre con amoníaco, ¿sí? Desplazó completamente al agua, que forma un complejo mucho menos estable, ¿sí? Que el que forma el cobre con el amoníaco. Y esto pasa siempre, porque todos los acuocomplejos están, o sea, todos los iones metálicos están como acuocomplejos en disolución, y yo agrego ligandos como amoníaco, como eta, como tiocianato, como cianuros, que los van a reemplazar porque van a formar complejos más estables, ¿sí? Pero esta es una típica reacción de intercambio de ligando, en donde el ligando que estoy agregando forma un complejo más estable que el ligando que tenía anteriormente, ¿sí? ¿Se ve un poco mejor? Sí, ahora sí. Bien, bueno, igual vamos a ver algunos ejemplos bien específicos aplicados a valoraciones, ¿sí? Les quería mostrar, destaco, fíjense la flecha, como que más grande la flecha desplazada hacia la formación del complejo y más chiquitita, pero estamos hablando de equilibrios. Recuérdenlo siempre, aunque el equilibrio está desplazado bien hacia la formación del complejo, como manifiesta bien esta flecha acá, siempre estamos hablando de equilibrio. Siempre hay alguna flechita, aunque sea chiquitita, y dando vuelta, ¿sí? Eso también es importante que lo vayamos teniendo en la cabeza. Bien.
¿Cómo calculamos la concentración de las especies en el equilibrio? Bueno, para equilibrios ácido-base, si recuerdan, aplicamos el estudio del equilibrio, el estudio sistemático del equilibrio, en donde escribíamos los equilibrios, las constantes correspondientes, hacíamos los balances y demás, y a partir de ahí llegábamos a las expresiones para calcular, ¿sí? En este caso sería más o menos lo mismo, solo que nosotros no vamos a hacer todo el desarrollo para complejos, ¿sí? Pero sí les voy a mostrar cómo se tendría que hacer y qué expresiones tenemos, porque también se pueden calcular las concentraciones de las especies en el equilibrio que van a ser distintas a la concentración analítica, ¿sí? Entonces, para calcular esas concentraciones de las especies que forman parte de un complejo, lo que vamos a hacer es algo que ya hacíamos en los equilibrios ácido-bases, combinar balance de masas con la constante, con la expresión de la constante de formación, en este caso, en vez de la constante de acidez, ¿sí? Entonces, fíjense, combinamos el balance de masas con la constante de formación, en este caso, y en este caso vamos a hacer el balance de masas, o nos vamos a centrar en el balance de masas solo para el ion metálico, ¿sí? No para el ligando, aunque se podría hacer también para el ligando, ¿está? Lo vamos a hacer solo para el ion metálico. Bien, entonces, supongamos que tenemos un complejo Ml, si tenemos M y L y forman parte de este complejo, ¿sí? Tenemos M más L queda Ml con una beta 1 en esa expresión y M más 2L quedan la beta 2 con esta expresión y escribimos el balance de masas para este ion central. Recuerden, en este caso sería, ¿se acuerdan cómo el balance de masas? Es la concentración analítica igual a la suma de todas las especies en las cuales, en este caso, el ion metálico, el ion central, se encuentra en la disolución. Entonces, fíjense, la concentración analítica del ion metálico va a ser igual a, ¿cómo está en estos equilibrios, participando en estos equilibrios? Está como M, está formando parte de Ml y está formando parte de Ml2. Entonces, la concentración analítica del ion metálico va a ser igual a la concentración en el equilibrio de M más la concentración en el equilibrio de Ml más la concentración en el equilibrio de Ml2, ¿sí? Esta sería la expresión del balance de masas. En líneas generales, en complejos se trabaja mucho con las fracciones molares, ¿sí? Y entonces, si escribimos las fracciones molares ahora para esa concentración, tenemos que la fracción molar del ion metálico libre, cuando hablo de ion metálico libre, estoy hablando del ion metálico que no está formando parte del complejo, ¿sí? Vamos a trabajar mucho con esto de ion metálico libre. El ion metálico libre es el ion metálico que no forma parte del complejo, que no está complejado, ¿sí? Entonces, la fracción molar del ion metálico libre en disolución va a ser igual a la concentración del ion metálico libre sobre la concentración analítica. La fracción de Ml, del complejo Ml, va a ser igual a la concentración en el equilibrio de Ml sobre la concentración analítica. Y la fracción molar de Ml2 va a ser igual a la concentración en el equilibrio de Ml2 sobre la concentración analítica. Nosotros no vamos a hacer toda la deducción, ¿sí? Pero sí, quisiésemos hacerla, lo que tendríamos que hacer es reemplazar esta concentración en el equilibrio de M a partir de datos conocidos, como hacíamos en el tratamiento de los otros equilibrios, y entonces lo pondríamos en función de la concentración analítica y los valores de las constantes, y para eso lo que tenemos que hacer es en esta expresión del balance de masas, ponerla toda en función, por ejemplo, de M, y entonces despejar ML de esta ecuación y ponerla en función de M, despejar ML2 de esta expresión de la constante y ponerla toda en función de M y reemplazarla, ¿sí? Es bastante el desarrollo que se hace. Nosotros no lo vamos a hacer completo, si a alguno le interesa lo tiene completo en el libro, lo pueden mirar de ahí. Pero sí les voy a mostrar las ecuaciones generales. Entonces, para un sistema ML, tenemos que la fracción molar de cualquier complejo, del ML, de ML2, ¿sí? En este caso serían los dos posibles que se formarían, ML y ML2, va a ser igual a esta expresión. La fracción molar del ion metálico libre tiene esta expresión. Y si quisiera calcular la concentración en el equilibrio de ML cualquiera sea, o ML o ML2, o si tuviese un ML3 o un ML4,
sería igual a la fracción molar de ese complejo por la concentración analítica, ¿sí? Estas son las expresiones para calcular las concentraciones en el equilibrio de las distintas especies que están formando parte del equilibrio de complejos, ¿sí? Se los quiero mostrar para que lo vean. Nosotros no lo vamos a usar tanto como usamos en ácido base, ¿sí? No vamos a hacer todo el desarrollo tampoco, pero sí quiero que sepan que están, que existen, que se trabaja mucho en fracciones molares, lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, y que si quiero calcular, ahí tengo para calcularlo. Puedo calcular a partir de esas expresiones. ¿Está? Bien. Y tenemos acá el diagrama de distribución de especies del complejo níquel-etilendamina a varias concentraciones de ligando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que para equilibrios ácido-bases vimos un diagrama de distribución de especies para un equilibrio ácido-base? Bueno, similar a eso que vimos, podemos hacer ese diagrama de distribución de especies para la formación de un complejo. Pero en este caso, en vez de expresarlo en función del pH, como hacíamos, ¿sí?, en ácido-base, se expresa en función de la concentración del complejo, de la concentración del ligando, ¿sí? Y entonces de las distintas especies que se forman. Entonces, el gráfico de distribución de especies para un complejo en función de la concentración del ligando va a ser la fracción molar de cada una de las especies en función de en este caso, del logaritmo de la concentración del ligando en disolución, ¿sí? Y entonces vemos que tenemos para níquel, más, por ejemplo, el complejo de níquel-etilendamina, que es el ejemplo puntual en este gráfico, tenemos una primera reacción, ¿sí?, que se forma níquel-etilendamina, en una segunda, ¿sí?, y así hasta llegar a el complejo de níquel-etilendamina con una estequiometría de 3, con una estequiometría de 3, pero con un número de coordinación de 6. Y entonces tenemos la fracción molar 0 va a corresponder a la fracción de ion metálico libre. Entonces sería la concentración de níquel libre en disolución en función de la concentración analítica del complejo. La fracción molar 1 sería la formación de este complejo, de primer complejo, ¿sí?, sobre la concentración analítica total. La fracción molar 2 sería la formación de este segundo complejo sobre la concentración analítica total. Y la fracción 3 sería la formación de este último complejo con respecto a la concentración analítica total. Y entonces, viendo el gráfico y sabiendo a qué corresponde cada una de estas fracciones molares, podemos decir, ¿sí?, qué especie va a predominar cuando agrego una determinada concentración de ligando, ¿sí? Ahora eso no es en función del pH, a pHs menores, a pHs mayores y demás, sino tiene que ver con la concentración del ligando en la disolución, ¿sí? Y entonces fíjense que podemos ver, lo vemos los valores también en la tabla, los tienen ahí marcaditos en la tabla, que por ejemplo a concentraciones muy bajas de ligando no se va a formar el complejo y entonces va a predominar el ion metálico libre. Fíjense, en concentraciones de 1 por 10 a la 10, ¿sí?, un logaritmo de menos 10 acá, 1 por 10 a la menos 10 en esta zona de acá. Fíjense que la fracción molar de la expresión del ion metálico libre tiene el mayor valor, ¿sí? Y a medida que se va agregando distintas concentraciones de ligando, bueno, ese valor va disminuyendo, entonces vemos que va disminuyendo en la curva. Y, por ejemplo, a concentraciones de ligando mayores a 1 por 10 a la menos 4, por acá, vemos que predomina esta especie, ¿sí?, que predomina la formación de este complejo de níquel-etilendamina. Y si venimos a la tabla, más o menos en 1 por 10 a la menos 4 estamos acá, ¿sí? Estamos acá en este valor, ¿sí? Fíjense, a partir de esas concentraciones, si se ve en el gráfico, ya predomina esta especie. Entonces, la información que nos da este diagrama de distribución de especies ahora es en función de la concentración del ligando y nos da una idea de que va a haber que por más que yo tenga ligando en disolución, si la concentración del ligando no es suficiente, no se va a formar el complejo, ¿sí? Y eso pasa, fíjense, a concentraciones muy bajas y entonces predomina el ion metálico libre en disolución, en este caso el níquel. Y a medida que va aumentando
la concentración del ligando, se van formando los distintos complejos y entonces va predominando uno u otro en función justamente de esa concentración. ¿Sí? Entonces, si yo no tuviese todo lo que tengo al costado y veo el gráfico, bueno, puedo dar información de más o menos a qué concentración de ligando es que se va a ir formando cada uno de los complejos. ¿Está? Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. ¿Alguna duda? No, por Profe. ahí creo que mañana. A ver si estoy procesando toda la información. Muy Sí, yo bien. también. Está muy bien.